En Clase Turista, tu viaje siempre es bien acompañado. Quédate en Clase Turista por la 91.7. Con esta cortina que quedó establecida la semana pasada, Sí. le damos paso a nuestro compañero Darío Nicolás Becchetti, quien se encuentra del otro lado y desde el sur. ¿Qué tal, Beque? Muy buenos días, amigos. ¿Me escuchan bien ahí? Hola, Te amigo, escuchamos bárbaro. Perfecto. Hoy no toqueteaste Bien, nada. fue- Viste que la semana Sí, pasada bueno, arrancaste en silencio. Sí, me costó. Justo ahí siento algún delay, pero bueno, más o menos todavía creo que nos podemos comunicar. ¿Cómo está todo por allá, Beque, allá en el sur? Acá parece un diluvio universal porque toda la provincia de Rosario y demás Ujú. estamos bajo el agua. Vos sabés que estaba sorprendido una vez más de las diferencias climáticas porque acá hay un sol brillante, el cielo completamente despejado, no hay viento, un día realmente lindo, porque claro, el territorio de la República Argentina es realmente muy, pero muy grande y bueno, y pasan estas cosas, ¿no? De este lado del país es absolutamente distinta la situación, pero sí, sigo leyendo, viendo tweets, fotos, Sí. videos sobre lo complicada que está ya la situación con la lluvia y que se espera todavía unos cuantos días de lluvia más. Darío Nicolás Becchetti nos habla desde Río Gallegos. Claro, vamos a poner bastante ahí. lejos, claro. Defendiendo Claro. la soberanía de Malvinas, básicamente. Sí, Casi, prácticamente. Cuando ustedes arrancaron el programa, señalaron un fenómeno que pasó medio desapercibido, pero que me parece que está bien para introducir la columna de hoy, que es lo que está pasando con la Coca-Cola. Ajá. ajá. ¿Por qué? Claro, porque la noticia es que la Coca-Cola no se vende, se está empezando a pudrir las góndolas y a partir de ahí hay una serie de promociones y búsquedas medio desesperadas para lograr venderla. ¿Saben cuándo fue la última vez que Coca-Cola tuvo problemas serios con respecto a sus ventas? La crisis de 2001. Mirá. Sí. Y sobre este indicador vamos a ir un poquito para atrás en el tiempo a los días en los que el gobierno de Javier Milei tiene su primera derrota política importante, que es la ley Ómnibus. Cuando pierden con la ley Ómnibus hay una señal de alarma interesante, una señal de alarma importante porque es una derrota totalmente inesperada. Todo gobierno que está recién arrancando, que está en su luna de miel, tiene como una carta blanca ahí para avanzar en proyectos fundacionales, en proyectos que son realmente significativos para su gestión cotidiana. Sí. Tiene además una serie de legisladores y legisladoras con ganas de ayudar o predisposición, una especie de código tácito que hay al inicio de todas las gestiones, incluso para situaciones tan singulares como la de la Libertad de Avanza, estando en minoría, pero aún así hay una predisposición a votar. Y pese a todo esto, pierden. Pese a todo esto, el proyecto es retirado, bueno, sucede todo lo que pasa. Sí, también les ¿Qué hace? enseña a los libertarios que tienen que por lo menos consensuar básicamente con el resto de los bloques también. Ahí Claro, bueno. el primer aprendizaje, digamos. Exacto, es un primer aprendizaje ya gobernando. Pero bueno, ¿qué hace Javier Milei frente a esto? Dice, bueno, yo ya sabía que esto iba a pasar, es la casta que se está defendiendo, que está defendiendo sus privilegios, es el sistema político que actúa en su conjunto y que acá no reconoce identidades partidarias, acá juega el peronismo, juega los radicales, juega la izquierda, están todos unidos para defender sus privilegios. Una narrativa que cuando uno la empieza a desmenuzar un poquito más, dice, bueno, encuentro algunos papeles que están un poco flojos, pero que en líneas generales es muy potente, especialmente para el sector no politizado de la población. Podríamos hacer una descripción rápida, así gruesa, muy finita, podríamos decir un 30% del país con distintos niveles de vinculación a la tradición nacional popular, un 30% con distintos niveles vinculados al antiperonismo, y el restante porcentaje de gente que vive la vida sin mayores condicionamientos, sin mayores intereses, sin mayores niveles de politización. A ese 40 le habla Javier Milei con una capacidad narrativa que es realmente muy potente cuando uno la mira desde ese lugar.
cuando dicen, mira, hay sectores de la sociedad argentina que hace muchísimo tiempo gozan de una serie de privilegios, yo se los quiero sacar y estos actúan corporativamente en su defensa. Claro. Y esto lo quiero señalar pensando en esto, ¿no? En esa persona que no tiene un compromiso político delimitado, que en 2011 te votó a Cristina, que en 2015 te votó a Macri, que en 2019 lo votó a Alberto y que posiblemente en las últimas elecciones lo votó a Milei. Porque Básicamente, estos son. Quien vota, digamos, más pensando en el bolsillo, en lo cotidiano, en cómo se desenvuelve, claro, económicamente. Va para donde va. Claro, para estas personas, yo creo que efectivamente es una narrativa muy potente. Ahora, a partir de ahí empiezan a darse una serie de episodios que dan cuenta, señalan, sugieren que esta narrativa, que es realmente muy importante para Javier Milei, empieza a tener rayaduras, empieza a estar abollada. Claro. Primera señal, reunión con los gobernadores. Javier Milei había dicho, retiramos el proyecto, no nos interesa, o sea, si no se puede hacer los 600 artículos, no se puede enviar todo, no se puede hacer todo, entonces no nos interesa, lo retiramos. Se reúne con los gobernadores, empieza a negociar, baja la cantidad de artículos. También hay que decir que el FMI posiblemente ha tenido un rol importante en que esa reunión exista, pero ya hay como una primera señal de alarma. Si había habido una respuesta oficial, si Javier Milei había planteado, si no es el todo, entonces no nos sirve, no lo queremos, vamos a atacar a la casta por otro lado, ya hay una primera señal. Bueno, entonces, ¿por qué te estás reuniendo con estos gobernadores que además supuestamente son traidores, supuestamente están defendiendo los intereses corporativos, los privilegios? Bueno, primera señal. Segunda señal, que me pareció muy importante, muy significativa y pasó, me parece un poco más desapercibida, es la reunión con los representantes de los supermercados. Claro. Acá hay, me parece, una resignación muy importante en el relato oficial, que tiene que ver con si la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Siempre es estrictamente monetario, además, sin importar el contexto ni la situación. Si el Estado nunca tiene que intervenir porque el mercado se regula solo, si los precios están bajando, acorde a lo que dice el ministro Caputo, por el éxito de las medidas fiscales, entonces ¿por qué el gobierno se reúne con los supermercados? Ahí ya el rayón empieza a ser más evidente. Estuve buscando qué decían la comunicación paraoficial, por decirlo de alguna manera, esto es las figuras que en redes sociales, de forma espontánea o rentada, los tuiteros VIPs. Del gobierno. Los tuiteros claro, VIPs, podríamos definirlo. Un poco de todo, porque ahí también está el que lo hace espontáneamente, genuinamente convencido, el que lo hace de una manera rentada, pero que en definitiva expresa la mirada del gobierno sobre la situación política. La propuesta que estaban circulando era que los supermercados bajen los precios, porque si no ellos iban a convocar una marcha a la Casa Rosada pidiendo que el gobierno abra las importaciones en productos básicos. Bien. Si bien no se parece nada a Guillermo Moreno controlando precios o a los militantes de la cámpora yendo a los supermercados con la pechera, sí hay una vez más un Estado que interviene para abrir la propuesta sería para abrir las importaciones, lo que sea, pero que interviene, ya no es este libre juego, ya del mercado regulándose solo, ya no es tampoco la idea de que los precios están bajando gracias al éxito fiscal de este gobierno. Ya empieza a haber un problema que ya es más serio. Y esto también hay que mirarlo y hay que entenderlo en una serie de indicadores de actividad económica que son realmente cada vez más preocupantes y que dañan seriamente la mirada que está proponiendo el gobierno de la realidad.
Ayer Carlos Pañi compartió un gráfico que realizó Alfonso Pratgay, y quiero señalar los nombres también porque no estamos diciendo la columna que hizo Alfredo Zayat en Futurock. Claro, sí, Carlos estamos hablando de Pratgay. Clarísimo. Carlos Pañi, en La Nación Más, un cuadro elaborado por Alfonso Pratgay donde comparaba indicadores de actividad económica entre noviembre de 2023 y febrero de 2024. Las cinco indicadores de actividad económica estaban a la baja, en algunos casos catastróficos, como despacho de cemento, como las ventas en el mercado interno. Cami ya había también alertado sobre esto la semana anterior. Realmente muy negativos, muy complicados, y que ayudan también a entender, a tener una fotografía de lo grave que está la situación económica y cuánto esto choca con la mirada que está proponiendo el gobierno nacional al respecto. Claro. En este contexto llega la que me parece que es la bala que le da directamente al corazón de la narrativa oficial, que es el aumento del 48% para el presidente, del gabinete, los legisladores. Eso es como la bala que ya no tiene relato o argumento posible para su defensa, ¿no? Porque ya terminar, hasta incluso subiendo a Cristina al ring, que no estaba en silencio y que la deja, que estaba en silencio, Sí. y que la deja posicionada como... ¿Por qué la metés en el campo de disputa, digamos, cuando si tenés la de perder? Sí. Cuando estás hablando de un aumento, pero en aparte contra de la narrativa que echando viene, la sí. culpa, ¿no?, a Cristina, que ni siquiera había aparecido en el panorama. Bueno, yo creo que, por ejemplo, el manotazo de Cristina es la primera señal que nos da cuenta de que esto es realmente grave. Subirla a Cristina al ring, que encima Cristina fácilmente lo deje en posición adelantada. Lo que pasa después echando al secretario de Trabajo, más allá de que eso se entiende mejor cuando uno mira la interna del gobierno, cuando uno mira el rol de Nicolás Pose, sus tensiones con Sandra Petovelo, bueno, da la impresión más de que aprovecharon el revoleo para sacárselo de encima sobre una decisión que ya venía más o menos masticada, ya más o menos pensada. Pero el hecho de que tenga que ser echado un funcionario, una vez más, cuando se suponía que ya estaba explicado y soldado, que el presidente dio de baja un decreto de la malvada Cristina que había sido para fortalecer los privilegios que tiene la clase política, y vino por suerte el héroe Milei y lo descubrió a tiempo y lo derogó a tiempo. Entonces, ¿por qué se echa un funcionario? Claro. Ahí hay un ruido que es realmente fuerte y que me parece que sí impacta y que sí da de lleno en la narrativa, en la potente narrativa oficial, y que le impacta directamente a esas personas, a ese 40% que describimos al principio. Digo, 40% por decir un número, ¿no? Como para tener un porcentaje de gente no politizada que muy probablemente votó a La Libertad Avanza porque quería estar mejor económicamente, porque entendía que era el momento de buscar un recambio, y que me parece que no hay ninguna razón para culparlos cuando uno mira una inflación de 3 dígitos. Hay ahí... Vamos a ver cómo sea. Ve que algo raro también en la salida del secretario de Trabajo, y es que el secretario de Trabajo no tiene incidencia o regulación sobre los sueldos de la administración pública, de la planta nacional de funcionarios. Por eso digo que cuando uno mira esa salida es más fácil entenderla en el marco de la interna Nicolás Pose, Sandra Petovelo, que en los hechos que efectivamente ocurrieron. Porque claro, el secretario de Trabajo no tiene absolutamente nada que ver. Si tenemos que salir a buscar funcionarios, es más lícito pensar en el secretario de Legal y Técnica, por ejemplo, Claro. que es la persona cuyo trabajo es específicamente eso, cuidarle la firma al presidente de la Nación. O sea, ese es su rol, revisar qué es lo que firma y revisar qué es lo que no firma. También ahí nos podemos acordar de los primeros días del gobierno libertario pidiendo que Vilma Ibarra se quede, la secretaria Legal y Técnica Alberto Fernández se queda, y uno dice, bueno, realmente hacía falta que se quedara. Pero lo que voy es, sí, durante un fin de semana tremendo en términos de comunicación para el gobierno, Javier Milei elabora una explicación que por lo menos a su núcleo duro le cierra, por lo menos fragmentar el núcleo duro.
Acá hubo una mala que fue Cristina, acá hay un héroe que es Javier Milei. Es un error, pero ya fue subsanado. ¿Por qué tenés que echar a un funcionario el lunes? Otro dato, accede a hacerlo además en una nota en vivo, en una entrevista periodística. El pobre Yacine estaba tomando unos mates tranquilos y se enteró por la tele que ya no tenía más laburo. Sí. Yo creo que eso también está en la línea de levantar por ahí un poco la figura de Milei, en el sentido de yo soy el que toma las decisiones y mostrarlas así medio grotescamente en un canal de televisión. Bueno, en ese sentido ya son 16 los funcionarios que despidieron en el plazo de 90 días en el gobierno de Javier Milei. Esto también para ponerlo en contexto, es decir, un gobierno donde muchos funcionarios, el presidente directamente no los conoce, el secretario de Agroindustria se lo presentaron a Milei en Expo Agro y él cuando lo fue a saludar pensó que era alguien de Expo Agro. Realmente no tenía idea, una cosa muy descoordinada, muy propia de un gobierno que está aprendiendo sobre la marcha en el ejercicio del poder directamente. Pero lo que quiero ir para cerrar la idea es, en este contexto de pequeñas señales de que la narrativa oficial empieza a tener problemas serios, es importante medirlo porque este es el principal capital que le queda a Javier Milei. Porque en un momento donde vos no podés obtener victorias económicas, en un momento donde la situación está tan complicada para la gente que va a laburar, para cargar la sube, para comer, en un momento donde económicamente la cosa viene tan jodida, a lo único que podés apelar es a las victorias simbólicas, es a la batalla cultural, es a la lucha ideológica. Así también me parece que se entiende mejor lo que hicieron el 8 de marzo con la provocación del Salón de los Próceres. Así me parece que hay que entender la provocación que se va a venir el 24. El 24 hay que esperarse también que suban el cuadro de Videla, que haya un salón de las víctimas del terrorismo. Digo, la batalla cultural toma un rol protagónico en una situación como esta y más para un gobierno hiperideologizado como es el de Libertad Avanza. Si esa narrativa empieza a tener abolladuras cada vez más visibles, entonces el gobierno de Javier Milei va a estar en problemas serios. Creo igualmente que hay que esperar unos días más, unas semanas más, un tiempo más como para poder empezar a medir de una manera más apropiada cuál es el nivel de daño para la narrativa. Porque a veces nos vamos de rosca mirando esos 5N todo el día y decimos, bueno, este es el cumpleaños de Fabiola, de Javier Milei, y acá ya hay un daño que no tiene retorno. Creo que todavía hay que esperar un poco más como para poder afirmar eso, pero que hay señales que dan cuenta, que sugieren, que insinúan un daño significativo en el relato, un daño significativo en la narrativa, y que es importante porque es, hoy por hoy, el principal capital político que conserva la Libertad Avanza, que conserva Javier Milei en un contexto económico cada vez más complicado. Excelente, Beque, sí, clarísimo. Nos encontramos entonces el martes, quedó el martes como columna fija, ¿no? El día fijo. Déjame felicitarlo a Beque también, porque hoy es el Día Internacional del Tuitero. Bueno, no lo tenía el dato, pero bueno, felicidades para ustedes también. Y Luquita, feliz cumpleaños, por favor. Gracias, amigo. Un gran día para celebrar entonces un nuevo aniversario de natalicio. Déjame cerrar la columna eligiendo el mejor tweet de la historia de Twitter para vos. Es polémico lo que voy a decir, pero yo creo que top 3 por lo menos, aquel histórico tweet de Yanina Latorre. Mariana Nanis, claro, de Mariana Nanis dedicado a Yanina Latorre, me parece que es top 3 de la historia por su contundencia, por su vigencia, por su capacidad de síntesis, por el remate. Me parece aquel tweet histórico sin duda alguna, así que top 3 por lo menos. Esperamos entonces la próxima columna para analizar el potencial comunicacional del tweet de Mariana Nanis, entonces, amigos. Les mando un abrazo grande, hasta la semana que viene. Nos vemos, Beque. Darío Nicolás Becchetti haciendo su columna de comunicación y rosca ahora de ahora en más todos los martes, entonces a las 10:40 de la mañana. Desde 2005,